Muchas gracias, Nancy. Muy buenas tardes. Un agradecimiento especial a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas, en la figura de mi amigo y coordinador, el doctor Marcos Amador Tenorio, a don Rodrigo Acuña, nuestro director nacional de Inspección de Trabajo, que es el encargado de hace más de 30 años de la infraccionalidad laboral en el país. A todos ustedes, los presentes, muchas gracias por estar a pesar de la hora. Unos 30 minutos, disculpen, voy a pasar incluso unas filminas como para no cansarnos mucho. Unos 30 minutos, algunos temas puntuales voy a referirme. Posteriormente mi colega, como lo va a explicar ahora Nancy, también va a hacer la exposición y posteriormente vamos a hacer la apertura para las preguntas, que yo creo que lo más importante es lo que tiene que ver con la retroalimentación. Yo parto para explicar lo que me han pedido. El tema mío es la infraccionalidad laboral, conforme a la nueva reforma procesal laboral. Yo dentro de esta exposición voy a partir bajo algunos presupuestos y los desarrollo en este temario. Muy brevemente van a ser sobre todo la experiencia que he tenido, porque ustedes saben que a pesar de que tenemos una reforma, van a ser cosas nuevas y nadie va a poder decir hoy por hoy si esto va a ser así o no. Hemos pensado en algunas probabilidades que podrían darse por la experiencia que tenemos, pero no obstante queda abierto a interrogantes, incluso como lo vamos a ir desarrollando. Yo parto de un presupuesto principal cuando hablamos de infraccionalidad laboral. Resulta oportuno sostener que desde que el ser humano ha entendido que debido a nuestra fragilidad por sí solo uno no puede valerse, es que hemos decidido unirnos entre nosotros, que esa es la teoría rusoniana, repartiendo derechos y obligaciones. A partir de este presupuesto, es que, pues lógicamente, hemos construido un Estado donde se conforma, de acuerdo a la teoría, al territorio, población, voluntad y burocracia, el cual nos va a dar seguridad y a cambio nosotros vamos a aceptar a su vez una restricción a nuestra libertad personal. Ante este presupuesto es que yo parto, varios autores de la doctrina parten que el Estado entonces va a tener el ejercicio punitivo o lo que se conoce como el jus poniendi. El jus poniendi estatal, el cual ostenta el Estado en la protección y cumplimiento de dicho acuerdo. Esta tesis, si ustedes la revisan, hay tratadistas como Alejandro Nieto, que la ha desarrollado muy bien en España, donde concluye que además de esta entrega de nuestra libertad y de este jus poniendi, a cambio va a haber un intervencionismo, pero este intervencionismo lo vamos a entender como lo ha dicho nuestra Sala Constitucional, el intervencionismo estatal mediante restricciones que tienen que ver con el desarrollo humano y la dignidad humana. O sea, yo no puedo restringir la libertad en contra de la dignidad humana y tiene que ser acorde entre la falta y la sanción de acuerdo a la doctrina. Teniendo en cuenta entonces este presupuesto, me da lugar para que definamos algunos conceptos básicos, sobre todo lo que entendemos o debemos entender de acuerdo a la doctrina por infraccionalidad laboral, la sanción, y traté de ensayar, que es muy difícil, les cuento, en infracciones a las leyes de trabajo, ver cuál es el bien jurídico que está en tratamiento con la reforma procesal laboral. Podríamos decir que infracción o falta, que es indistinto dentro del ámbito laboral, es o se le conoce como una transgresión, incumplimiento o violación a una disposición de una obligación que conlleva como consecuencias penas que en el caso de la infracción a las leyes de trabajo son penas leves, vamos a ver que son multas. Y lógicamente que va a haber aquí apremio no corporal, no personal en infracción a las leyes de trabajo, a pesar que es de 1943, así se dejó estipulado con la creación de la Sala Constitucional, viene a cambiarse eso, pero sí va a haber apremio patrimonial en caso que yo incumpla con la entrega
como infractor o el pago como infractor de la multa. Por su parte, pues lógicamente que la sanción a su vez implica la imposición de ese mal estatal que nos da por infringir lo que ya nos han dicho que no deberíamos de hacer, o hacer otra conducta diferente, pero que la hemos omitido. Y en cuanto al bien jurídico, realmente no es, como muchos lo consideran, de tipo personal, porque acuérdense que las infracciones a las leyes de trabajo, el trabajador no obtiene por sí mismo la infracción, sino que es papá de Estado, o sea, nosotros, Inspección de Trabajo, y de conformidad con el 612 del Código de Trabajo, vamos a darle el 50% al régimen no contributivo de la caja. Entonces yo ensayé esta disposición, este concepto. Yo diría que en infracción a la ley de trabajo, el bien jurídico realmente no estriba en la protección personal del individuo como tal, sino en la fuerza del trabajo nacional como un todo, máximo en estos tiempos de la globalización, que es necesario verlo ya a nivel mundial, con intereses difusos o colectivos que coinciden con el desarrollo de un determinado orden económico y social. En suma, en donde haya un interés estatal por el respeto de las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores por cuenta ajena, dentro del seno del proceso de producción de bienes y servicios al que está obligado de conformidad con nuestra Carta Magna, artículo 56, el Estado, allí es donde yo considero que deberíamos de encontrar el bien jurídico, tratándose de infraccionalidad laboral. Ahora, si me pidieron que expusiera sobre infraccionalidad laboral, yo no puedo dejar aparte el tema de la inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien cualquier persona tiene la libertad hoy por hoy, de conformidad con el 564 y siguientes del Código de Trabajo, de ir a poner acusar porque me están cometiendo una infracción a las leyes de trabajo, sí debemos de hacer notar que el 95% a nivel nacional somos nosotros, la Inspección del Trabajo, que llevamos el tema de la infraccionalidad laboral. Por eso, les diría, dentro de la Inspección de Trabajo, de acuerdo a este porcentaje, podríamos decir que acudir a acusar ante el ente administrativo, o sea, ante la Inspección de Trabajo, y no precisamente directamente en la sede judicial, esto es por un reconocimiento, por un lado, de la posibilidad que se corrija la infracción, porque cuando nosotros los inspectores de trabajo vamos al centro económico, al centro de trabajo, el 85% de las veces que nos apersonamos, cuando hacemos la prevención o lo que se conoce en doctrina como la mise en demeure, o sea, la prevención usted tiene que cumplir, somos efectivos en un 85%, de un 80 a un 85%. Entonces, yo como trabajador, por ejemplo, y esa es la lógica, que yo como trabajador, ¿para qué voy a desgastarme en un proceso que incluso voy posiblemente a necesitar abogado por infraccionalidad laboral, si tengo el ente administrativo que me va con su batería de inspectores y todo su engranaje, va a lograr que incluso en el 8 presente me corrijan, por ejemplo, la falta del extintor que yo estoy careciendo o la falta de iluminación dentro de mi centro de trabajo. Eso tomémoslo en cuenta cuando hablemos también en el término de la infraccionalidad, no olvidar a la inspección de trabajo. Nuevas tareas encomendadas a la inspección de trabajo. Dentro del tema de la inspección, vean que no hemos pasado a la infracción, al tema de infraccionalidad laboral. Hay algunos que tienen que ver con el tema de las infracciones a las leyes de trabajo. Y rescato algunos brevemente. Como parte de estas tareas se obliga a levantar, si ustedes revisan de entrada, el primer artículo de la reforma procesal laboral, el 371 que se modifica, concordado con el 375, vemos que ya la inspección de trabajo dentro del procedimiento se nos obliga a levantar un informe sobre la verificación de las votaciones de los trabajadores para ir a una huelga. Donde tenemos que rescatar que ahí vamos a revisar que el voto sea secreto, como dice la legislación, que el lugar de acceso a la votación sea fácil acceso, neutral y además algo muy importante que vamos a tener que reglamentar, y en eso estamos trabajando, en los reglamentos, es que el permiso
a la hora de votación se dé con el pleno goce de los derechos laborales, o sea, con permiso, con goce salarial, durante este proceso. En cuanto a la protección de fueros, rescato algo que ya se venía escribiendo dentro de la doctrina, y era que a partir del 25 de julio del año 2017, la Inspección de Trabajo va a ser competente, no como hoy, que se manda a la vía judicial, para autorizar los fueros de protección en contra de la libertad sindical. O sea, me refiero a lo estipulado actualmente dentro del artículo 377, 378 del Código de Trabajo. Nosotros, al igual que lo hacemos hoy con las mujeres de estado de embarazo, a las personas que acusan por acoso sexual un menor de edad, vamos a tener también la facultad de autorizar o no el despido de un dirigente sindical o de una de las personas que están protegidas dentro de este artículo. Otra cosa novedosa que pude detectar, que es para la Inspección de Trabajo, y les digo, en los 22 años que tengo de estar en la inspección, no sé ni cómo se va a dar el tratamiento. Ya más bien mañana nos vamos a reunir con la Sala Segunda, don Rodrigo, mi persona y otros compañeros de la Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, para ver qué es lo que se conoce como el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico. Hoy por hoy eso no existe. Nosotros, como infracción a las leyes de trabajo y inspección, cuando nos llega la denuncia, hacemos el ciclo inspectivo, vamos, mantenemos la acusación y si acaso nos apelan, entramos en la apelación y ahí llegó. No obstante, si ustedes revisan las nuevas disposiciones de la reforma procesal laboral, específicamente en el artículo 600, se viene a decir que nosotros, junto con la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, uniones de cámaras y confederaciones, tenemos la legitimidad para presentar ante la Sala Segunda, la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico. Revisando, he visto que hay dos casos, esto se maneja mucho en materia penal y en el contencioso administrativo. He visto dos casos en el contencioso administrativo y lo que se pretende es allanar entre sí fallos con autoridad de cosa juzgada material. Bueno, hacia eso tenemos que investigar más y hacer la capacitación respectiva. Porque también debemos de recordar algo, que a partir del próximo año vamos a ser competentes para acudir incluso en una vista oral ante la Sala Segunda de acuerdo a los procedimientos. De acuerdo a estos procedimientos. Y otro que menciono también, que es algo novedoso y que nos viene a prever la ley, es el famoso recurso de revisión. Hoy no existe el recurso de revisión, pero a partir del próximo año al patrono, nada más al patrono que se le condene, tiene la potestad ya no solo de recurrir ante la sala, de recurrir en apelación, sino también que nos puede interponer a la sentencia un recurso de revisión. Y nos manda en recurso de revisión ante la Sala Segunda. La experiencia que yo he tenido cuando me han consultado colegas es que sí he visto que algunos, como es infracción a las leyes de trabajo y se maneja un híbrido procesal penal laboral, han acudido a la Sala Tercera. No obstante, la Sala Tercera no cabe, pero sí lo han intentado. Ya hay intentos en este sentido de querer llevar a las infracciones a las leyes de trabajo incluso más allá, ante un recurso de revisión. Bueno, se posibilita a partir del próximo año esta potestad. Ahora sí, sobre el procedimiento. De entrada y a partir del artículo 396 de la Reforma Procesal Laboral, se viene a estipular lo atinente a la infraccionalidad laboral, la cual de inicio considero que tiene una óptima técnica jurídica por cuanto se viene a estipular la parte conceptual primero, junto con las consecuencias jurídicas posteriores. Hoy por hoy, si ustedes revisan el 564, de entrada les dan el procedimiento y vean qué extraño, a partir del artículo 601, o sea, casi 100 artículos después, 83 artículos después, le indica a uno en qué consiste una infracción laboral. Bueno, ya eso se viene a rescatar que no va a ser así. Se va primero a decir que la lógica jurídica, mire, al que no es versado en infracción a las leyes de trabajo, esto es una infracción y posteriormente ya se nos viene a decir en qué consiste el procedimiento.
Lo rescato así de entrada, eso me llamó la atención, incluso desde el proyecto que se declaró inconstitucional. Algo también que viene a cambiar y lo rescato y que lo hemos mencionado incluso el año pasado, es que se va a cambiar y gracias a Dios, porque digo gracias a Dios y meto a Dios porque es una contradicción que tenemos desde hace 73 años los costarricenses en infraccionalidad laboral, y es que ¿cómo es posible que cuando yo aplico principios dentro del ámbito administrativo, aplico por ejemplo el indubio pro operario, pero si yo voy a la sede judicial me aplican el indubio pro reo, entonces se me cae el juicio que yo llevaba de acuerdo a los principios y se me cae hoy por hoy, entonces la inspección queda muy mal, entonces eso no sirve para nada, porque ustedes tienen incluso unos estudios que hizo Solana y Alexander Godínez, llegan y solo dicen, bueno, el Ministerio de Trabajo el 48% de sus denuncias las pierde, sí, pero no explicaron por qué las perdemos. Y es esta paradójica que se da. A partir del próximo año pareciera que esto se elimina porque obliga al juez que va a llevar la parte contravencional o de infracción a las leyes de trabajo que aplique principios laborales del Código Procesal Contencioso Administrativo, de la Ley General de Administración Pública, y algo que me llama la atención y que ahí sí también creo que vamos a requerir capacitación los abogados y abogadas del Departamento Legal de la Inspección de Trabajo, y es que vamos a tener que aplicar principios tributarios y procedimientos tributarios. Me declaro ignorante ante ustedes, yo soy carné 86 de la UCR, en el 86 nadie me dio a mí tributario, es más, yo creo que no hago tributario, entonces imagínense, ¿verdad? Entonces por ahí sí necesitamos o requerimos definitivamente una capacitación y la humildad de reconocer que lógicamente tenemos falencias y todos vamos a aprender dentro de esta parte. Bueno, ¿cuánto me queda? Ok. Bueno, estos son algunos cambios, voy a ir avanzando, porque vamos a entrar a la parte de la responsabilidad y las consecuencias. La reforma procesal laboral en el tema de infraccionalidad laboral se decanta por la responsabilidad subjetiva para las personas jurídicas, para las personas físicas, es normal. Si yo cometí acoso laboral, pues lógicamente Eric Briones va a ser sancionado por acoso laboral y se le va a imponer la respectiva multa. Y las personas jurídicas, la objetiva, según dispone el artículo 399 de la reforma procesal laboral. En él he entendido que cuando la conducta sea realizada por un representante patronal de una empleadora, persona jurídica o grupo, vean que incluye ya ahora la doctrina, la jurisprudencia de la Sala Segunda y la doctrina, en el sentido que ya va a cubrirse lo de intereses económicos, que eso también es novedoso, que la sanción recaiga también sobre las organizaciones, quienes de forma solidaria se le extienden los efectos económicos de la falta cometida a su representante. ¿Qué rescato yo de esto? Yo rescato que como costarricenses, lamentablemente, en esta parte quedamos debiendo. ¿Por qué? Porque hubiéramos introducido el famoso, o más bien nos quedamos bajo el principio de la societas delinquere non potest, o sea, que la persona jurídica no es responsable, porque la persona jurídica no tiene vida como para poder actuar. La doctrina, hoy por hoy, por ejemplo, Portugal, España, ahorita me acuerdo, bueno, de esos dos países me acuerdo ahorita, ellos han cambiado un paradigma y, por ejemplo, dentro de la nueva política criminal, incluso para la infraccionalidad, ellos consideran que sí debería de haber un ilícito para la persona jurídica, no solo como lo tenemos hoy dentro del ámbito pecuniario, sino, por ejemplo, nos dice el profesor Francisco Muñoz Conde, español, que parten de la posibilidad de sancionar tanto a la persona física como a la jurídica. ¿Y cómo lo hacen en la jurídica? Bueno, en la jurídica imagínense que les eliminan, las pueden eliminar de una inscripción, eso es una sanción, las pueden eliminar de un tiempo de ejercicio, las pueden intervenir
privándolas de sus derechos, y como máximo una infractora, una persona jurídica que sea una constante en la infraccionalidad laboral, pueden privársela incluso disolviéndosela a nivel registral. Eso en otros países. Nosotros nos quedamos cortos en esto y seguimos con el ala de lo pecuniario. O sea, la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva y el non potest delinquere, que es el principio que estamos aplicando actualmente, y ahí nos quedamos. Algo novedoso es que si ustedes revisan en cuanto, y que eso no existe ahorita, se le va a dar la potestad al juez siempre y cuando se le compruebe en juicio al infractor a las leyes de trabajo que va a cumplir o se comprometa a reparar el daño causado. Entonces, una reparación del daño sería, por ejemplo, que lleve una mujer en estado de embarazo, es que en este momento, ya que fue despedida, se le van a pagar sus derechos y las indemnizaciones correspondientes. Ahí podríamos hablar de una reparación conforme al 610 del Código de Trabajo actual. Pero además dice que restituya los derechos violados. Bueno, van a haber otras charlas donde van a ver que hay posibilidades hoy por hoy con la reforma procesal laboral de incluso en el sector privado de restituir al trabajador cuando se trate de fueros. Eso es otro tema que lo van a ver otros colegas. De conformidad con el 677 se le da la facultad al juez para minorar la sanción. Entonces, si yo como juez voy a imponer de conformidad con el actual 614 del Código de Trabajo, una multa nada más, son 425,000 es la multa ahorita, auxiliar judicial 1, 425, pero si yo me comprometo el día de que ya salgo condenado o dentro de las conclusiones a la reparación y lo demuestro ahí, bueno, el juez pareciera que se le da la facultad de aminorar la sanción. Hoy por hoy no, hoy es de 1 a 23 salarios. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Bueno, en última instancia, y don Rodrigo Acuña siempre lo ha dicho, a nosotros no nos interesa realmente la sanción por la sanción, nos interesa que se cumplan con los derechos laborales, que se repare. Nada ganamos con que se nos deposite 425,000 colones cuando nos depositen la multa y que el trabajador siga con problemas de, por ejemplo, salud ocupacional, o que no tenga las herramientas, o que le sigan acosando laboralmente. Nada ganamos con eso. Preferimos que se haga la reparación integral del daño. Pareciera que eso que don Rodrigo nos viene explicando desde hace 30 años se plasma ahora a partir del próximo año. Esa tesis que hemos mantenido como inspección de trabajo. Sobre la defensa, no sé si ustedes ven, en cuanto a la defensa en los medios de comunicación, le han dado mucho énfasis a la defensa que tienen los y las trabajadoras del país que ganen menos de 2 salarios y que va a ser la defensa pública. Pero como que yo no he oído casi a nadie que digan que también los patronos van a tener defensa y gratuita. Bueno, vean qué extraño. No, extraño no, les voy a decir por qué considero que es esto. Hoy por hoy, si estamos en infracciones a las leyes de trabajo, va la inspección de trabajo, va el patrono acusado junto con su abogado, tiene la posibilidad. Si el patrono no tiene abogado, va solo y nadie le pone abogado y sale condenado, o si se sabe defender, bueno, o si lleva sus pruebas. Hoy pasa eso. A partir del próximo año, bueno, ¿y qué pasa actualmente? Bajo ese escenario, si el patrono no se presenta, no puede haber condena y no puede haber juicio, porque estamos, acuérdense, en materia penal. Entonces, para yo condenar a alguien, tienen que estar presente, ¿verdad? Ok, cambia ese paradigma y a partir del próximo año, se presente o no el patrono, como va a tener derecho incluso a un defensor público gratuito, en principio, salvo que se demuestre que él tiene más posibilidades de los 2 salarios, que eso es otro tema. Si es así, aunque no se presente, va a haber juicio. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el defensor de él. Entonces va a haber condena. Entonces ese fue el cambio de paradigma y esa es la lógica que tenemos que utilizar cuando hablemos de que el patrono tiene también la defensa gratuita, entre comillas. Entre comillas me refiero porque sí va a tener que pagar si demuestra que tiene más de los 2 salarios o percibe algo más de esa cantidad. Bueno, hay más trabajo ahí para la defensa pública, también defendiendo, enfrentándose en contra de nosotros como Ministerio de Trabajo, la defensa pública
versus Ministerio de Trabajo. En ese escenario de infraccionalidad va a ser así. O los abogados privados, ¿verdad?, que contrate el patrono. ¿Cuánto me queda? Okay. Vamos a hablar de los recursos. En este proceso solo son apelables, fuera de la sentencia, las resoluciones que ordenen un rechazo de plano, así lo dice específicamente el 574 y siguientes del Código de Trabajo, o un archivo del expediente, y las que denieguen pruebas o nulidades pedidas, pero en estos dos últimos supuestos, indica la reforma procesal laboral, se van a tener como reservadas, o sea, significa, es decir, diferidas para ser conocidas en otra etapa y por otra autoridad. Para evitar, ¿qué es lo que se pretende con esto? Porque hoy no lo tenemos, lo de las apelaciones reservadas, y en general ya el proceso ordinario lo va a tocar. Lo que se pretende es, de acuerdo a la doctrina, es evitar la paralización del transcurso normal del procedimiento bajo los principios de celeridad y concentración procesales, que son uno de los principios básicos de la reforma procesal laboral. Otra que me llama la atención es que la apelación se hace, así lo indica, entre comillas, ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo, debiendo el mismo revisar la admisibilidad e integralmente la sentencia, a cuyo efecto las partes podrán ofrecer las pruebas de su interés, las cuales se restringirán a los temas que son materia o contenido de los agravios. Hoy eso no es así. Hoy lo que hacemos es lo siguiente: dicta sentencia al tribunal de menor cuantía o el juzgado contravencional, si es fuera de, qué sé yo, si es un cantón, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, patrono, yo no estoy de acuerdo, trabajador, e inmediatamente presento un escrito ahí mismo y le digo no estoy de acuerdo, punto. Y elévemelo ante el superior. Pareciera que con la reforma es diferente. Yo voy a tener que ir ante el tribunal a presentar de una vez. La apelación es muy importante y rescato, y esto es otro de los gracias a Dios que se va a dar así, y siempre lo he mencionado. Hoy por hoy son 24 horas, y acuérdense que en materia en materia laboral hay que motivar, no es como el civil. Jorge, así es, ¿verdad? Vos que sos especialista en esto también, procesal civil. En la procesal civil yo puedo motivar posteriormente. Bueno, van a haber cambios con el Código Procesal Civil, pero en la materia laboral no. Nuestros abuelos y abuelas no lo dejaron, que tenía que motivar de una vez. Imagínense que en infracción a la ley de trabajo son 24 horas. Eso significa que se van plazos, son plazos que se le dan tanto al patrono como al trabajador, e incluso a los jueces. Se les ha ido, han aceptado el término de los 3 días, lo cual no es legal, y se los hemos hecho ver y han tenido que anular la admisibilidad. Pero a partir del próximo año yo creo que es un justo medio donde, digamos, la inspección de trabajo, los abogados de la inspección de trabajo, vamos a tener el plazo de 3 días para poder presentar la apelación, y no las 24 horas que tenemos ahora, donde fuera los juicios, dentro de la parte administrativa también tenemos que hacer la apelación. Bueno, como que es más holgado en ciertas partes, e incluso como la compañera Nancy Muñoz nos va a explicar en la parte colectiva en su momento, se quedó en lo que tiene que ver con intereses económicos y sociales, que es otro tema, es más holgado, los tiempos van a ser para que las partes puedan discutir mejor sus derechos. Acuérdense que en materia laboral estamos en derechos humanos, entonces no puede ser atropellado los plazos. Eso es lo que yo pienso, que por eso es que se vienen a agrandar y ampliar los plazos. Sobre la prescripción, algo muy importante, Jorge, y es discusiones que hemos tenido cuando estuvimos hace 10, 12 años en la escuela judicial dando charlas. Bueno, se aclara que en infracciones laborales pueden ser continuas en el tiempo, y por otro, bueno, que es diferente los efectos, no podemos confundir, bueno, pero eso no lo vamos a ver, pues hacemos un enredo. Y por otro, que las multas impuestas prescriben a los 10 años. Esa era una tesis que yo venía sosteniendo, y lo hemos sostenido como inspección de trabajo, lo hemos escrito así, y no al año como muchos jueces lo han considerado y me han aplicado el Código Penal. Bueno, por dicha, y ya se viene a aclarar que la ejecución de sentencias, o sea, lo que tiene que ver con la sentencia de infraccionalidad, tenemos incluso
hasta 10 años para hacer la respectiva ejecución. Y para finalizar, dentro del tema de las nuevas infracciones a las leyes de trabajo, bueno, se introduce el hecho de sancionar a los funcionarios públicos, tanto de la Contraloría, de la Autoridad Reguladora de Servicios, de ARECEP, de la Procuraduría o VEAN, o de cualquier otra entidad análoga, o sea, que sean asesores, que en el ejercicio de sus potestades de control, fiscalización y asesoría vinculante hagan incurrir en la comisión de una falta laboral a la administración. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que el tiempo extraordinario está reconocido dentro de la legislación laboral y dentro de la Constitución Política desde 1949 se nos ha indicado que después del tiempo pactado que yo laboro, lo que yo trabajo de más se paga tiempo y medio, o sea, es la jornada extraordinaria, salvo que tenga mejores derechos. En algunos lugares he oído que hasta el doble se paga, bueno, pero lo normal es tiempo y medio. Yo no podría, como Ministerio de Trabajo, emitir un criterio en contra de esto y decir que no es necesario cumplir con el pago del tiempo y medio, que puede haber una reposición de tiempo. No, eso no es válido. Eso está afectando no solo mi patrimonio, sino mi seguridad social. Para cuando yo sea viejito y me quiera pensionar, pues voy a tener menos pensión. Cuando realmente el contrato realidad, la primacía de la realidad, fue que yo laboré tiempo extraordinario y así lo ganaba. Entonces, vean que si yo emitiera un criterio así, hoy por hoy está difícil, pero podría haberme expuesto a infraccionalidad laboral. Yo tengo, y voy terminando con eso, un minuto me queda, yo tengo una tesis, va a ser muy difícil que nos acusen de esto, más dentro del mundo de la vorágine del derecho y del derecho laboral, que es muy cambiante. Ustedes saben que 2 o 3 tesis se pueden mantener bien, siempre y cuando se puedan debidamente motivar y dependiendo de los tiempos. Yo por ejemplo, les voy a contar una anécdota y creo que con eso voy terminando. Hace como 30 años llevé Derecho Penal y mi profesor fue Gonzalo Castellón. Don Gonzalo Castellón, bueno, y allá está la excompañera la U que se ataca la risa. Yo sostuve la tesis que en ese entonces, en el 86, que las mujeres podían violar a los hombres. Todo el mundo se rió de mí. ¿Cómo se le ocurre? Me acuerdo que me dieron 156, lo tengo tan claro, del Código Penal. Eso no se puede, me decían. Yo decía que sí se podía. Bueno, medio loco estaba diciendo, burlándose de mis compañeros. Pues en el 90 y resto, 2000, cuando se hace la reforma, me acordé y digo yo, lo que yo había dicho, entonces no era tan loco lo que yo estaba sosteniendo, eran tesis doctrinarias que uno podía ahí en clases disertar, pero sí no era tan loco lo que estaba diciendo en ese momento. Dentro de los logros, pues yo encuentro montones, realmente, montones de los que les he estado mencionando. Y para terminar, dentro de los retos, permítame un minuto. En cuanto al tema de los nuevos infractores, considero que sí va a ser difícil, lo que les decía, sancionar a los funcionarios públicos cuando emitan un criterio jurídico que se considere contrario al ordenamiento jurídico laboral, por cuanto es sabido que el derecho no es manso y por el contrario está sujeto a múltiples interpretaciones, salvo que sea evidente que exista de por medio un acto doloso contra ley. 2, se pierde dentro de la reforma la oportunidad de haber incluido el tema de las astreintes, este es otro tema que no lo toqué, a la hora de imponer la multa, por cuanto ello hubiera significado una combinación más efectiva que hacer el pago efectivo dentro del término de los 5 días. Hay ordenamientos jurídicos, por ejemplo, en la materia contenciosa, en tránsito, donde a pesar de que se impone la multa, si usted se va atrasando, eso le va generando también astreintes, o sea, no intereses legales, sino por atraso es tanto, o sea, se va subiendo. Eso no está dentro de nuestro Código de Trabajo y no quedó contemplado hoy, las astreintes. Y en general, y finalizo, se puede afirmar que dentro del título referido a la infraccionalidad laboral, se viene con la reforma a regular de manera clara y precisa muchas incógnitas sobre dicho instituto que hasta ahora surgían y era discusión tanto práctica como teórica. No obstante, en este tema específico, es necesario que entre una concertación nacional, como lo he referido aquí en otras disertaciones, propugnemos como costarricenses para que sea vaciado de este ámbito jurisdiccional las infracciones de leyes de trabajo y la pase a la sede administrativa como en la mayoría de los países de América Latina. O
sea, que llegue, que nosotros seamos los que pongamos la infracción, y eso los invito a leerlo dentro del proyecto de la Asamblea Legislativa, el 19.130, que tengo entendido que aquí se discutió, ¿verdad, Marco?, en su momento, y que fue Jorge el que me hizo el honor de haber expuesto este tema. Muchas gracias.